the sea, far, far beyond us, you and me. Ah, Hola, hoy estamos con una artista española que viene de Madrid, se llama Antinoe y pues voy a preguntar muchas cuestiones para saber por qué estamos aquí con Antinoe on Metal Ops TV. Pero pues, ¿quieres decirnos quién eres? Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Teresa. Mi Sí, proyecto se llama Antinoe, es un proyecto en solitario de piano con voces, melancólico. Podría decirse que es música neoclásica, pues con un toque oscuro, con influencias pues, del black metal, mm, de pues, folk, etcétera. sí, vale. Antes de hablar de tu nuevo disco, tenemos que hablar del precedente para que la comunidad de Metalops pueda entender por qué estamos contigo hoy. Has realizado un disco de covers Ujú. de black metal en piano en voz con Eso es. Emperor, Nasum, Dimmu Borgir, etcétera, etcétera, sí. Sí, así es. Sí, el disco se llama Whisper from the Dark Past. Y bueno, pues esto surgió a partir de que yo hacía pues bastantes covers en Instagram, sobre todo Sí, covers cortos, tocando el piano, de rock y de metal también. Y ya empecé a hacer los de black metal. Pues generé una comunidad digital pequeña y la gente pues quería más duración, ¿no? De esos covers que solo duraban pues un minuto o así. sí, Y entonces, pues un compañero, un amigo de un sello australiano que se llama Orca Productions, él me ofreció la idea de hacer un disco completo de covers de black metal con piano y con su sello, ¿no? Entonces, pues genial, yo trabajé en esto y decidí centrarme en algo, ¿no? Para que el disco tuviera pues un concepto y eso fue pues el black noruego de los 90 ouais. porque bueno, pues es representativo y además tengo pues mucha conexión con Noruega, es un país que me gusta mucho y bueno, pues así empezó pues la investigación, explorar en esa música Sí, a vale, tope. vale, vale. Es un disco muy especial, pero quiero saber cómo un artista que hace como tú piano neoclásico ha descubriendo el black metal o el metal en general. Sí, bueno, yo me gusta el metal Sí, desde que soy pequeña. vale. Pero claro, mi instrumento es el piano. Mm, Entonces, esta es la herramienta que yo tengo para poder hacer pues algo parecido a lo que me gusta, ¿no? Entonces, al final, el sonido ha nacido de un poco la necesidad de utilizar mi instrumento para hacer lo que quiero. Claro, vale. acercarme al metal un poco. Vale.
Pues ahora hablamos del nuevo álbum que se llama The Fold. En este disco es no clásico también, voz, piano, y es muy, muy, como decir, oscuro, melancólico. Y quiero saber cómo aquí en Francia, cuando hablamos de España, vemos al sol, el mar, el calor. Y por qué hay tan oscuridad en tu música? Pues bueno, parte de mi carácter melancólico por naturaleza y también, bueno, es que yo vivo más cerca de la montaña. Ah, Entonces, para mí tiene un poco más de sentido como pues estos paseos por el bosque sola, estas atmósferas reflexivas, etcétera, un poco porque es donde he vivido aquí siempre y bueno, pues tengo acceso como a esta naturaleza, ¿no? vale, entiendo, entiendo. Y pues, el primer single se llama Threshold en inglés. Ah, quiero hablar de este título porque me hace pensar es muy especial, me hace pensar como un camino hacia la muerte, ¿no? Es muy Ujú, sí. divino, onírico, o un mal sueño, no sé. Eh, exacto, sí, Sí. es un poco un mal sueño, ¿no? Es pues un tema que habla de pues este terror a la muerte en un ataque de pánico nocturno precisamente, ¿no? Algo que, bueno, por desgracia, pues yo he tenido, igual que pues mucha gente habrá tenido, y pues de estar pensando demasiado antes de dormir y tener pues Mm, estos miedos, incluso como una teoría de que qué ocurre si pues esa agonía es muy grande y encima se dilata en el tiempo porque es tu último momento de la existencia y existe pues, esta teoría de que podría ese último momento convertirse en una eternidad agónica, ¿no? Entonces, pues el tema es un poco como una reflexión, bueno, más que una reflexión, es como un momento catártico por la noche, sufriendo con este pensamiento vale, de... pero sí, vale, vale. Y bueno, todo el álbum The Fall es como un concepto, ¿no? Un día conceptual sobre la muerte, etcétera, ¿no? Sí, Pues, sí. Podría decirte que es un álbum conceptual, pero no como muy estrictamente hablando, porque mm, eh, no sigue como una narración eh, muy lineal, como una historia, como ocurre en otros discos conceptuales, sino que son diferentes, digamos, posiciones o visiones existenciales alrededor de la idea de la muerte que, bueno, pues en mi proceso de duelo, porque, bueno, perdí a mi padre hace unos años, de ver, incluso pues de vivir. Todo ese proceso a lo largo de, pues, de los últimos años, como diferentes visiones alrededor de la idea de la muerte, algunas negativas, otras positivas. Es como si el proceso de duelo teórico se supone que es pues la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación, ¿no?
pero en mi caso estas emociones estaban desordenadas y Vale, unas iban, otras venían, entonces es un análisis un poco de todo esto alrededor de mi muy experiencia. interesante, sí, claro, bien, vale. Vale, y pues el segundo single será Flock. Sí fue. Sí, 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 lo sí. siento, lo siento. Flock. Y hay una palabra donde dices en inglés, Why won't you hate me the way I do? Uh, Mm. em, quería saber de quién estás hablando. Far, far away, there's what I desire. Sí, sí, bueno, me lo preguntaron también. Es una cosa como personal, podrías decir, de pues una representación de eh, el ego o el yo y esta imagen que he generado, que es Antinoe, ¿no? Que es ¿Mm? como quien habla por el ego, por Teresa. Y entonces, pues Vale. es una pregunta que le hace Teresa a Antinoe realmente. Pero lo tiene que cantar Antinoe porque Teresa no tiene voz propia. Y es una reflexión sobre, pues, por qué tú no te odias por existir simplemente llorando por no alcanzar tus metas. Porque la canción habla sobre, ya sabes, desear algo que no tienes y vivir como aceptando que nunca lo vas a conseguir, solamente deseándolo. Y es como, ¿por qué no te odias a ti misma por estar siempre journeying for this? Mm, vale. Y misma pregunta para la canción en castellano, si te dejo ir. ¿Estás hablando Ah, con alguien o...? sí, sí, te dejo ir. Es bueno, es más una despedida Mm, sobre, bueno, a veces interpreto yo misma de mm, formas diferentes esta canción. sí, A veces es una despedida pues de la vida, una vale. persona que se despide de alguien que va a morir y a veces es una despedida pues Es- emocional de mm, alguien que se va de tu vida, pero estará allí y en co- otro lugar. co- como digamos, hay una atmósfera, es un mundo muy, muy oscuro, muy, hay tristeza también, melancólica. Sí, vale. Quería Mm. saber también si vas o piensas hacer otras cover de black metal o otro estilo de música. Pues sí, me gustaría mucho continuar con las covers Sí. de black metal. Tengo muchas Ah, ideas.
y me Con- gustaría mucho hacer una de Immortal porque mm, quería hacer una para el disco de Whispers, pero no pude por tiempo y está muy pendiente. Y pues si me preguntas si hacer un poco estilos diferentes de música, eh, eh, sí que me gustaría incorporar más sintetizadores como el mundo de los pads y explorar más sonidos ambientales en pues, lo que quiero componer después. ¿Y vas a hacer concierto solamente en España o también en Europea, en Europa? Eh, no lo sé esto. Pues por ahora Mm, tengo que empezar a preparar el directo, claro. porque es difícil para mí todas las capas que tiene este álbum, Mm. pensar una manera pues honesta y bonita de hacer algo similar. No tiene por qué ser exactamente igual, pero similar en el directo. Por supuesto, me encantará tocar pues donde pueda y en España y si es fuera, pues también. Sí. Y ningún persona pensando a utilizar tu música para películas, porque pienso que sería posible, ¿no? Ya, es verdad, podría funcionar, sí, como Sí, banda sonora. Por ahora no ha claro, surgido la oportunidad, pero sería algo muy bonito para mí. sí, claro que Mm. sí. Pues ve, aquí en Metalops TV preferimos hacer entrevista corta porque es mejor para la gente, pensamos. Sí, pues pienso, demasiado preguntas. Am, ¿Quieres decir una última palabra para los que estás mirando esto? Sí, claro, que muchísimas gracias pues por ver la De nada. entrevista, estoy deseando pues que escuchéis el disco. La semana que viene sacaremos el último single antes del release. The Devil's Voice. The Devil's Voice, sí, que es un tema que es uno de mis favoritos. Sí. Y bueno, pues que muchísimas gracias. De nada, pues. Y sobre todo tenéis que escuchar este nuevo álbum de Ford, eh, que se lanza el 21 de noviembre. Y también podéis leer todas las em, entrevistas y también reviews en inglés de todo estilo musical en metalops.com. Muchas gracias Genial, gracias a ti. y hasta luego pues muchas gracias. Muy bien. Bueno, lo mismo digo. Y gracias por hacer la entrevista en español. Me ha encantado. De nada, Pues perfecto. en- gracias. Mejor que mi francés, estoy No seguro. pienso. Vale, hasta Au revoir. luego. Bye bye, Adiós. bye bye. Bye bye.